Creo que hoy sí es el último mensaje, porque aquí he estado sacando y no me deja pasar. No puedo pasar, porque hay tanta enseñanza. Pero el versículo 21 dice, del capítulo 6 del segundo libro de Reyes: cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Bueno, creo que todavía va a haber un mensaje más de acuerdo a lo que veo. Pero Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos, te suplicamos que hoy hables a nuestras vidas, que nos edifiques con tu santa palabra, Señor. Hemos venido aquí, Señor, para ser fortalecidos, para hacerle frente a ese mundo cruel de afuera y salir victoriosos en tu santo, poderoso y bendito nombre. Y decimos todos pero amén de soldado. Atención. Bueno, vivimos en una realidad de un mundo saturado de tinieblas. Y los humanos pueden dividirse entre los que estamos en la luz y los que están en tinieblas. Por supuesto, surge una pregunta: ¿por qué el Señor nos ha sacado a nosotros de las tinieblas? Porque creo que usted está consciente que Dios lo ha sacado de las tinieblas. ¿Usted puede asegurar que Dios lo ha sacado de las tinieblas? ¿Y para qué Dios nos ha sacado de las tinieblas? Y es interesante que yo creo que debemos de entender cuánta necesidad tenemos nosotros. Primeramente nosotros, nuestras iglesias y el mundo entero que nos rodea, que se les puedan abrir los ojos espirituales. Y utilizo que no solamente los inconversos, porque el engaño ahora no solamente es con la gente de afuera. Hay mucha gente que se llama hijo de Dios y que inclusive ha sido lavado con la sangre de Cristo, pero que son engañados sutilmente. Engañados por falsas doctrinas. Engañados por falsas corrientes. ¿Por qué no decirlo? Engañados por falsos hermanos. Y que solamente el Espíritu nos puede dar discernimiento para poder saber quién se nos acerca, quién llega con nosotros con aire de gente espiritual, temerosa de Dios, y que en realidad el mismo diablo está en ellos. Así que el Señor nos dé discernimiento espiritual. Que las iglesias, hace poco sentía, yo diría tristeza en mi corazón, porque acá han querido uno de una iglesia que se llama Good News de Corea, del Corea del Sur, que es una denominación totalmente falsa, una secta falsa, Buenas Nuevas, y que ellos hacen una cantata navideña para que los incautos lleguen ahí y luego se los arrastran a su iglesia, porque ahí les dan para la renta, y como mucha gente anda buscando dónde les paguen la renta, y les dan comida, y etcétera, etcétera. Es decir, es una iglesia, es una denominación que no es. Yo tuve que introducirme, investigar sus orígenes, y por eso siempre que han querido entrar acá no han podido, nunca han podido. Pero un gran amigo mío
y un hombre muy, pero muy reconocido, con un ministerio evangelístico maravilloso, y anunciando a uno de ellos de Corea que va a dar unos seminarios y que aquí, que allá. Digo, Dios mío, ¿le digo o no le digo? Digo, ¿para qué le digo? Yo creo que él debería tener suficiente luz para saber de quién es, de dónde viene, qué es lo que enseña, qué es lo que está él proyectando. Lo que estoy diciendo es que estamos siendo bombardeados por el engaño por todas partes. Y necesitamos que el Señor nos dé luz espiritual, que abra nuestra vista espiritual, porque no todo lo que es. Aleluya. Ahora bien, cuando el Señor abre nuestros ojos espirituales, porque el Señor ha abierto nuestros ojos espirituales, es para que nosotros seamos canales de transmisión de luz divina. Es decir, nosotros somos, lo que dijo el Señor, la sal de la tierra, la luz del mundo. Y la luz no se esconde, la luz no se pone debajo de la cama, la luz no se mete en un closet, la luz se pone en un lugar alto para que brille. Y así tiene que brillar la luz de Cristo que hay en nosotros. Aleluya. Hoy, Dios mío, el mundo está descompuesto, el mundo está patas arriba, en lo religioso, en lo político, en lo económico. Y el Señor a nosotros nos ha dado discernimiento, y el Señor a nosotros nos ha abierto nuestros ojos espirituales. Y tenemos que ir con esta luz, especialmente aquellos a los cuales el diablo les ha cegado el entendimiento. Porque la gente que no viene al Señor Jesús es porque el enemigo les ha cegado el entendimiento. Y nosotros podemos dar testimonio que así estábamos hasta que el Señor tuvo misericordia de nosotros, llegó y nos abrió el entendimiento. Eliseo fue utilizado por Dios para dar la visión espiritual adecuada a su criado. Primeramente, el Señor usó a Eliseo para que los ojos del criado pudieran ser abiertos y pudiera ver que no estaban solos, que habían millares de ángeles que el Señor había desplegado para ayudarles. Y yo creo que también nosotros no tenemos que perder eso de nuestra mente y de nuestra conciencia, que no estamos solos. El Señor despliega ángeles alrededor de nosotros que nos guardan, que nos cuidan. Son seres espirituales servidores nuestros, ministros servidores. Así lo llama la palabra del Señor. Así que usted no está solo. Cuando va por la calle, cuando sale a trabajar, no está solo. Gloria a Dios. Bueno, pero no solamente el Señor lo utilizó para regresarle o para abrir la vista espiritual, porque nosotros tenemos una vista física, pero muchas veces lo que no tenemos es la vista espiritual. Y cuando no tenemos esa vista espiritual, nos hundimos, nos venimos para abajo cuando vemos las dificultades, porque no nos damos cuenta que el Señor no nos manda solos, que el Señor siempre manda compañía angelical a nuestro lado. Yo no dudo que en esta noche, aquí mismo, estamos rodeados de ángeles. Aleluya, aleluya. De otra manera el enemigo nos destruiría. Pero el enemigo no se acerca porque estamos acompañados de seres poderosos. Bueno, además de eso, Eliseo fue utilizado como instrumento divino para devolverle la visión a los perdidos soldados. Lo que estoy diciendo es que fue un instrumento divino utilizado por Dios para traer luz a las tinieblas. Y si nosotros no usamos lo que Dios nos ha dado, la gente va a seguir en tinieblas. La gente va a seguir en tinieblas.
Por ello nosotros tenemos que hablarle a nuestros vecinos, tenemos que hablarle a la gente que nos encontramos en la calle, cuando vamos a la tienda, tenemos que decirle: mire, ¿sabía que Cristo murió por usted? ¿Sabía que Cristo le ama? ¿Sabe que Cristo tiene una vida mejor para usted? Ese es el mensaje que debe estar en nuestros labios, aleluya, para que las tinieblas salgan y la luz de Cristo llegue a esas vidas. En la Biblia encontramos una historia similar en el Nuevo Testamento. Estoy hablando de un personaje que ustedes lo conocen muy bien, el apóstol Pablo, que en ese momento era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estaba cegado por un celo religioso. Y créanme que no hay ceguera espiritual que la ceguera religiosa. Estoy hablando de fanatismo. Estoy hablando de extremismo. El extremismo, el fanatismo cega a las personas, la ciega a las personas. Los musulmanes, los católicos, aún dentro del evangelio hay gente extremista, fanática, cegada. Y Saulo de Tarso, un judío, estaba cegado por el fanatismo, por el celo religioso. Pero se le hizo la luz. ¿Cuándo? Cuando se encontró con Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y yo creo que más de algunos de los que están aquí también eran así, fanáticos, cegados, religiosos. Yo era uno de ellos. Y yo me recuerdo que cuando yo llegaba con mi sotana a mi lugar y reunía a la gente para darles la palabra, les decía: cuidado con que dejen a esos aleluyas entrar a sus casas. No permitan propaganda evangélica. Díganle que ustedes son católicos, que ustedes no necesitan de ellos. Es decir, yo era también una persona que estaba cegada espiritualmente hasta que tuve un encuentro con Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Y yo creo que aquí algunos de ustedes eran así, acérrimos enemigos del evangelio, que no querían saber nada del evangelio hasta que el Señor los derribó a tierra. El Señor los hizo probar el polvo de la tierra para que allí pudieran entender que había un Salvador que se llama Jesucristo. Aleluya. Por medio de una ceguera real, porque cuando Saulo tuvo el encuentro con el Señor, vio una luz resplandeciente que lo dejó cegado. Inmediatamente quedó ciego. Imaginen ustedes cómo era esa luz que Saulo quedó ciego. Pero en ese momento él fue llevado a meditar en profundidad lo erróneo que eran sus convicciones religiosas. Esa ceguera lo hizo entender, porque lo hizo analizar en profundidad qué tan errado él estaba. De repente viene y le dice al Señor, aleluya, porque andaba persiguiendo, después de haber perseguido a Jesús. Después de haber perseguido a Jesús, para él Jesús era un impostor. Para él Jesús era un falso. Pero en ese momento que cae a tierra y es cegado, le pregunta humillado: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No puede ver, pero en esa ceguera real profundizó y se dio cuenta que estaba equivocado, que estaba erróneo. Y por eso le dice: Señor, al que perseguía, al que consideraba falso, ahora lo llama Señor. Con solo que decía el nombre Señor, lo estaba adorando, lo estaba reconociendo, porque solamente hay un Señor, el que vive, permanece para siempre. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Capítulo 9, versículo 6 dice que estaba temblando. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Levántate. Estaba temblando, estaba temeroso. Y el Señor le dijo: levántate. Y en ese momento el Señor prácticamente, yo creo que el Señor, la Biblia no lo dice, pero
sería bueno verlo, si el Señor le extendió la mano, si el Señor lo levantó, porque yo siempre predico de que antes del encuentro con Él y antes de todo lo que sucede en nuestra vida, el Señor, así como Eliseo llevaba de la mano a aquellos soldados que habían sido cegados, así el Señor nos lleva de la mano hasta que abre nuestros ojos. El Señor nos lleva de la mano. Aleluya, no hay otra manera. Es decir, aun cuando éramos impíos, aun cuando éramos unos grandísimos hijos del diablo, y aun cuando usted andaba en las cosas peores, el Señor lo andaba de la mano. De la mano así. Bueno, ¿y qué pasó? Cuando llega ahí donde el Señor lo envía, dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas. El versículo 18 del capítulo 9 de Hechos dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Esto es maravilloso. Aleluya, porque dice que recibió la vista instantáneamente. Eso es lo que Dios hace. Uno está perdido, uno está en tinieblas, y es más, algunos de ustedes vinieron a un culto donde aceptaron a Cristo, pero lo menos que traían era la intención de aceptar a Cristo. Ustedes vinieron por complacer al amigo, y especialmente si es amiga, y está guapa la muchacha, te invita al culto, pues yo te acompaño. Pero no tiene ni las más mínimas intenciones de aceptar a Cristo, sino que viene por complacer, para ser nice. Y de repente cuando llega, empiezan los misiles a caerle la palabra, empieza a llegar la palabra, llega la palabra, y cuando menos acuerda, las tinieblas desaparecen y la luz de Cristo llega a su corazón. Esto es maravilloso, es maravilloso. Dice que recibió la vista, dice que fue bautizado, se levantó y fue bautizado. Primero vio la luz del evangelio de la salvación en Jesús. Primero vio la luz del evangelio. Y después él fue utilizado grandemente, Pablo, para llevar esta luz. Fue usado por Dios para llevar esta luz a los que todavía estaban en oscuridad. De eso es lo que estoy hablando en esta noche. Que si el Señor llegó a nuestras vidas, si el Señor nos alcanzó a nosotros, pero el Señor nos alcanzó a través de alguien. A alguien Dios lo usó para llevarnos el evangelio. Alguien que no tuvo miedo que le rompiéramos la quijada. Porque allá en nuestros países, muchos, Dios mío, sufrieron golpes, latigazos mientras predicaban la palabra. Otros inclusive fueron golpeados con machetes, con las vainas de los machetes, pero no dejaban de predicar a Cristo Jesús. Lo que estoy diciendo es que alguien se atrevió a hablarnos de Cristo. Alguien se atrevió a hablarnos de ese maravilloso Jesús que cambia y transforma la vida. Alguien nos habló que había una mejor vida para nosotros. Ahora nosotros somos responsables para llevar también este mensaje de esperanza, este mensaje de luz a otros que lo necesitan. Aleluya. Miren lo que le dijo el Señor, el proyecto que Dios tenía para Saulo. Mira, Saulo le dijo: yo no te he salvado, le dijo, para que vayas nada más a los cultos y que poder de Dios y que esté danzando en la iglesia y que luego después que se repartan los tamales y las pupusas y las baleadas afuera. No, le dijo, yo no te he salvado para eso. Yo te he salvado, le dijo el Señor a Pablo, porque vas a ser mi instrumento escogido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los judíos, para que lleves mi nombre. No le vas a llevar tu nombre, vas a llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes, a los judíos. ¿Por qué le dijo? Porque instrumento escogido me eres.
Instrumento escogido me eres. Yo siempre he considerado que cuando llega la luz, las tinieblas desaparecen. Las tinieblas desaparecen. Mire, aquí apagamos la luz en este momento, este lugar va a quedar oscuro. La volvemos a prender y llega la luz. Y las tinieblas no pueden prevalecer donde llega la luz del Señor. ¡Aleluya! Pero todos nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Instrumentos en las manos de Dios. Y que lo digo con mucho respeto, Dios no lo salvó para que usted esté ahí sentado en una silla sin hacer nada. Dios no nos salvó para estar calentando una silla. Dios no nos salvó para estar nada más ahí como esponjas absorbiendo. No, Dios me salvó para que lleve su nombre primeramente a mi familia. Los primeros que tienen que conocer que hay un Cristo maravilloso es mi familia. ¿Cómo yo voy a disfrutar de lo que Cristo hace, de lo que Cristo da, y no se lo comparto a mi familia? No es cierto que cuando ustedes encuentran un buen restaurante, porque ustedes son buenos para ir a los restaurantes, mira, dice, el próximo día te voy a llevar a un restaurante que está pero buenísimo y barato, porque siempre andamos buscando lo barato. Te voy a llevar, porque ahí, mira, hay un buffet, le dice. Aquí tengo unos hermanos que los han sacado del buffet porque le dice, ya no vuelvan a venir. Dios mío, vamos a quebrar con ustedes, le dicen al hermano Miguelito. Entonces, bueno, el detalle está de que cuando uno conoce algo bueno, mire, probamos un par de zapatos que salió bueno, le dice, mira, compra de estos que son buenos. Cualquier cosa que uno compra y que está buena, uno quiere que los demás también lo tengan. Pues señores, lo mejor que ha pasado en nuestras vidas, lo mejor que ha llegado en nuestra vida se llama Jesucristo. Debemos compartir a Cristo Jesús, que es lo mejor que ha llegado a nuestras vidas. Así que nosotros hemos sido rescatados de las tinieblas. Es increíble. Hoy estaba viendo una noticia que me dejó medio sorprendido de alguien que iba a entrar a la academia de policía de una ciudad de aquí de Texas. Y que cuando le hicieron la entrevista y luego fueron a hacerle el discovery a su casa para ver si calificaba para ser un diputado de la policía, lo primero que vieron es que en la casa de él tenía un altar a la supuesta Santa Muerte. Entonces, cuando encontraron el altar, después le mandaron a él una información: señor, usted no califica para ser ¿cómo se llama? Policía. Ha demandado al estado de Texas, a la ciudad, la ha demandado que lo discriminaron por adorar la Santa Muerte. Oiga bien. Decir, ¿a dónde hemos llegado a tal oscuridad? ¿Cómo es posible que una persona con un cierto grado de conocimiento, que por lo menos sacó su high school, ha ido a un colegio, porque nadie puede ser policía si no tiene por lo menos 2 años de colegio, y todavía esté adorando a un demonio? ¿Entendió? La muerte ni es santa, ni hace nada, ni sirve para nada. El único es Cristo Jesús. Pero ¿por qué mencioné? Porque ¿qué se me hace que algunos de ustedes anduvieron por ahí, por esas laderas, adorando la muerte, adorando a San Agapito, adorando imágenes, haciendo esto, consultando a brujos, a hechiceros? Allí anduvieron por esos rumbos hasta que llegó Cristo con su luz y les dio a entender que eso no funciona ni sirve para nada. Aleluya. ¿Saben ustedes quiénes son los que adoran a la Santa Muerte? ¿Saben ustedes quiénes son? ¿Quiénes son? Los narcotraficantes. ¿Quiénes son los que adoran a la Santa Muerte? Los que andan vendiendo droga. Ese tipo de gente es. Gente que anda en lo malo y que piensa que por adorar la muerte lo va a proteger. La muerte no protege a nadie. El único que protege se llama Cristo Jesús nuestro Señor. Tenemos la tarea de guiar a otros a la luz de Cristo. San Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, San Pedro dice: mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. ¿Qué somos? Linaje escogido. Mire, así como somos de fellitos, chaparritos, narizoncitos, orejoncitos
y todo el ojito, pero somos linaje escogido. Y no solamente eso, dice real sacerdocio. Y nos llama como nación santa. Y también pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alaben a Dios. El Señor está con nosotros para anunciar la luz. Para eso nos hizo el Señor real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, es que tengo mala vibra. ¿Quién le ha dicho que existe mala vibra? Eso es diabólico. Nunca vuelva a decir más esa palabra. No existe mala vibra. Dice, por favor, envíeme algo que me levante la vibra. Lo que tú necesitas, dos hinchazos que te levanten de otra manera. No existe. Como lo mismo, buena suerte, mala suerte no existe. Existe la bendición de Dios y punto. Aleluya. Así que voy a ir donde la hermana espiritista que pone el montón de velas y un montón de candelitas que huelen no sé cómo, para que me haga una limpia. Y ahí va y te agarra un huevo y te lo pasa por el cuerpo. El muy cabeza dura, no, le pasan el huevo. Y mientras la señora está con un gran puro ahí, y empieza a tirarle humo, y luego agarra un montón de ramas y empieza a darle con las ramas, y entre más le da, le dice, deme más, le dice. Entonces, qué terrible, qué fatal las tinieblas en las que andábamos. Que léame las cartas, que hágame esto, que no sé cuánto, que no sé cuánto. Es cuando estábamos en tinieblas. Aleluya, aleluya. Mire, fíjese que esa mujer me gusta, pero no me hace caso. Aquí traigo un pelo de ella para que me haga un buen amarre. Dios, ahí andaba el pobre que andaba en tinieblas. Y sí, claro que te voy a amarrar, le decía. Primeramente, suéltame un poquito ahí de dinero para hacerte el amarre. Y vas a ver que ahora no se te va a resistir. Y anduvieron algunos, inclusive hay hermanos aquí de la iglesia que me han confesado, pastor, ¿usted cree que la mujer que tengo merezco tenerla porque me la conseguí yendo donde los brujos? Aleluya. Y le digo, y ahora que ya está en Cristo, que ya la brujería se rompió, es que no me quiere, me dijo, no me quiere, ella no me quiere. Pues es que no se la consiguió por la buena, bandido, le digo. Se la consiguió de mala. Pero usted, hermanita que está en Cristo, usted no tenga temor que hagan todos los amarres que quieran, porque no funciona en Cristo Jesús, no funciona. Aleluya. Si no, a mí ya me hubieran amarrado un montón de veces. Pero no funciona. Doesn't work. Aleluya. Aleluya. Bueno, pasemos a algo acá. Al versículo que hemos leído, que cuando el rey de Israel los vio a los soldados, oiga lo que ¿qué les dijo? Los mataré, Padre mío. Yo quiero hablar hoy, en esta segunda parte de mi mensaje, cómo Dios transforma los corazones. Cómo Dios transforma los corazones. Porque lo primero que debemos de preguntarnos es, ¿cuál hubiera sido nuestra actitud si alguien nos hubiera querido hacer daño? O alguien nos hubiera inclusive querer atentar con nuestra propia vida. ¿Cómo hubiera sido nuestra actitud? Por ejemplo, me puse a pensar que si nosotros hubiéramos tenido el poder para dejar ciego a la gente que nos quería hacer daño. Eliseo tenía ese poder para dejar ciego a los que le querían hacer daño. Y si nosotros, hermana Cheni, hubiéramos tenido ese poder para dejar ciego, solo ciegos sabrían usted. Porque todo el que nos quisiera hacer daño, te dejó ciego. Dios mío, ¿a cuánto cegaríamos
diariamente al jefe que me trató mal. Mire, por haberme tratado mal, usted queda ciego ahorita. ¿Ah? Por haberme vendido leche adulterada, queda ciego. ¿Ah? Por haberse fijado en mi marido, queda ciego. ¡Ja! Dios mío. Y si hubiera tenido una mujer bien guapa, hubiera dejado ciego a un montón de hombres. Eso me puse a pensar, que si el poder que tenía Eliseo hubiera estado a disposición nuestra, el mundo estuviera lleno de ciegos. Aleluya. Bueno, ¿o no se hubiera aprovechado usted de eso, de ese poder? ¿Ah? Si antes con solo que tenía un pariente que era policía, mire, no se meta conmigo, que tengo a alguien que es policía. No se meta conmigo, que mi hermano es coronel. Nos aprovechábamos de eso. Soy el hermano del cuñado, del tío, del abuelo, del capitán tal. Increíble. La gran pregunta que me hice es, porque el rey está hablando de asesinar a estos soldados indefensos. Indefensos. Y ellos creen que están en la hora final de la vida. La gran pregunta, ¿hubiera actuado yo con clemencia con alguien que estaba matarme, que había venido a matarme, que me quería hacer daño? ¿Cómo hubiera actuado? ¿Me están entendiendo? Bueno, ¿hubiera actuado usted con clemencia? Vaya pues, olvidémonos de Eliseo. La pregunta es actual. ¿Usted actúa con clemencia hoy con el que le hace daño? ¿Actúa con clemencia? O por el contrario, dice, lo que yo estoy pasando, esa persona que me ha hecho daño lo va a pasar 7 veces más. Eso es lo que yo les prediqué un día de esto. Yo no puedo entender a un cristiano que sea vengativo, que le desee mal a nadie. El cristiano no ha sido puesto para ser vengativo ni para ser odioso. El cristiano tiene que ser amoroso y perdonador. Aleluya. Eliseo lo hizo. Eliseo fue clemente. Apenas unas horas antes, estos soldados venían dispuestos para matar a Eliseo. Y ahora Eliseo va a usar ¿qué? Clemencia. En contraposición está el rey Joram, el rey de Israel, que quiere matarlos. Y Eliseo le dice, ¿harías tú con tus prisioneros, los matarías? Por estos prisioneros no has hecho absolutamente nada, no eres tú quien los has apresado. Si tú hubieras apresado a un soldado enemigo, no lo hubieras matado. Le hubieras otorgado la vida, porque era la ley de la guerra, que a un prisionero no se mataba. Y dice, a estos tú no los has capturado, no los has apresado, ¿por qué los vas a matar? ¿Cuál era el punto? El rey de Israel, aunque veía físicamente, estaba cegado por el odio. Y ahora tenemos un mundo de gente odiosa. Mire, por ejemplo, con estas políticas que tenemos hoy, y algunas veces a mí hasta ganas me dan de ya no leer noticias usted. Porque es una de injusticias que se ven en este país, es una de injusticias que se ven en México, injusticias en Nicaragua, injusticias en Guatemala, injusticias en El Salvador, y de repente como que uno empieza a sentir algo en el corazón, que cómo es posible tanta mentira, cómo es posible tanto engaño, cómo es posible que se inventen tantas cosas, pero yo digo, algunas veces digo, ya mañana no leo noticias, y apenas amanece empiezo a comer viendo noticias. Porque hay una de odio, de corrupción, de engaño, de mentira. Dios mío, esto es terrible lo que vemos hoy, lo que estamos viviendo. Este país se ha vuelto un ring de odio.
Pero cuidado que nuestro corazón se llene de odio. Nuestro corazón tiene que estar limpio para Dios. Aleluya. Aleluya. El corazón del rey estaba lleno de odio. Y aunque usted no lo crea, hay corazones de creyentes que también están llenos de odio. Parece que no se oyó. Sienten odio contra aquel padre o contra aquel hombre que las embarazó y las abandonó. Ojalá que te vaya bonito, que se acaben mis penas, que te digan que yo ya no existo. Es decir, de repente deseamos lo peor para aquel que te engañó, para aquellos que te compraron cadenas de oro y que no te han pagado, brazaletes de oro y que solamente te dijeron, ahí le pago, hermano, y ya no lo volviste a saber. El que te prestó la guira, el que te prestó la máquina de cortar yarda y nunca más lo volviste a saber. Yo tengo hasta un policía que me robó un carro. Un policía. Pastor, fíjese que lo que gano de policía no me alcanza. ¿Por qué no me vende un carrito que yo tenía un carro de policía? Y me dice, para trabajar de security unas cuantas horas para poder salir adelante. ¿Cómo no? Vino con su esposa que había sido miembro de la iglesia. ¿Cómo no, hijo? Dios te bendiga. Oso volador, llevarle el carro. Y el oso fue, y etcétera, etcétera. De repente. Y lo tremendo es que vino a sacar otro más para otro policía, amigo de él. Y yo odio mi corazón. Que Dios te bendiga a donde quiera que estés. Iba a decir su nombre, pero no lo dije, José. Se fue de ahí del condado de policía de Codman. Y hasta dije dónde estaba. Ahora creo que está por San Antonio, por Houston. Que Dios lo bendiga. No podemos permitir que el odio se apodere de nuestros corazones. Aleluya. Aleluya. Iba a decir que feo con aquel que te quitó la mujer, pero un favor te hizo, hombre. ¿Verdad? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Saben ustedes que el odio no es para nosotros, ¿verdad? Y hubo un presidente de aquí de los Estados Unidos, George Washington, que George Washington dijo, si quieres vencer a un enemigo, conviértete en su amigo. Si quieres vencer a tu enemigo, conviértete en su amigo. Es lo mismo que se usa cuando uno aprende judo, a usar la misma fuerza del enemigo en contra de él. Que si viene contra mí así, yo me dejo ir para donde él mismo va, y en ese vaivén él va a caer abajo de mí, no encima de mí, porque yo le hice que la fuerza se fuera para el mismo rumbo de él. Es decir, conviértete en su amigo. Por supuesto, George Washington solamente estaba aplicando un principio bíblico dicho por Salomón y luego repetido por el apóstol Pablo, que está en Proverbios 25, 21 y 22. Proverbios 25 dice, si el que te aborrece, escuche, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y no dice dale de comer tortilla dura. No, dale de comer pan. Y del pan que hace el hermano Alfredo Zum. Y si tuviera sed, dale de beber, ¿qué? Agua de piña. Dale de beber agua. Versículo 22. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Aleluya. Alabado sea Dios.
La forma cristiana de vencer a un enemigo es perdonarle, amarle y hacerle bien. Y ahí te lo trituras, ahí lo vences. Tienes en el trabajo a alguien que no te quiere. Hoy haces pupusas y mañana le llevas 2 pupusas. Pero buenas pupusas, va. Aleluya. Algunas veces es mejor hacerse porque la persona dice, y si supiera que yo fui el que le puse el dedo con el jefe, y si quisiera que yo soy el que estoy tratando de que lo despidan. Usted lo sabe, pero usted lo ignora. Y en vez de hacerle mal, usted le hace un bien. Aleluya. ¿Saben ustedes que Jesús mismo enseñó esta actitud al creyente, que debe ser perdonador en lugar de revanchista? Mire lo que dijo mi Señor en Mateo 5, 38. Digo el Señor, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Es decir, me sacas un ojo, te saco 2. Me quiebras un diente, te quiebro otro. Aleluya. Y es que nosotros así fuimos criados. Así fuimos criados. Te pégale una patada, regresas. Ay, pobre de nosotros si alguien nos pegaba una patada y nosotros no se la regresábamos. Entonces venía papá o el abuelo y decía, mira, por no haberle regresado la patada, hoy te van a caer 2 hinchazos. Así que lo criaron a uno con ese espíritu negativo. Alguien te pegaba una trompada, regrésasela y más fuerte. Si uno se ponía a temblar, estás temblando, no, dale más, le decía al enemigo. Así nos crecieron. Pero ese no es el espíritu del cristianismo, ni es lo que Cristo enseñó. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, y esto no está hablando literalmente, por favor, no lo malentiendan, porque algunas veces pensamos que esto es literal. Cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Lo que el Señor está enseñando, simplemente si alguien te hace un mal, regrésaselo con un bien. Aleluya. Cuando llegamos a Lucas 9:56, ahí tenemos el cuadro cuando los discípulos conocidos como hijos del trueno, ¿se acuerdan ustedes? Estamos hablando de Juan y Jacobo. Quisieron mandar fuego sobre los que habían despreciado a ellos, a los discípulos del Señor. Es decir, se encontraron y los despreciaron, y solo porque los despreciaron querían enviarle fuego. Increíble, ¿no? Como que a la gente no le gusta ser despreciada. Y el Señor les dijo en Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Es decir, llegan a la aldea, los desprecian, y porque los desprecian, vienen los hijos del trueno y quieren tirarles fuego. Dragones se llamaban. Señor, que les lancemos fuego, que se quemen. Y les dijo el Señor, no, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Esta es la actitud del que quiere agradar a Dios y alcanzar a las almas perdidas. Es lo que yo debo entender. Cada persona tiene un alma valiosa para Dios.
¿Y cuál es el resultado? Bueno, el resultado lo vemos aquí en el capítulo 6, versículo 23. Entonces se les preparó a los que habían venido a matar a Eliseo. ¿Qué se les preparó? Una gran comida. No les dieron una tortilla con frijoles en la mano. Una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió. Y ellos se volvieron a su señor. ¿Y qué dice? Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. En otras palabras, las brasas de fuego sobre la cabeza hicieron su efecto. El amor vence al odio. Y cuando una persona le ha hecho mal a usted y usted le hace bien, lo vence, lo noquea. Lo noquea. Le pregunto a usted, y ya estoy terminando, ¿usted sabe de una persona que le ha hecho mucho mal a usted? Invítelo mañana al restaurante chino que está allí en la Labón. Llévelo a comer. Y no lo va a entender. Averigüe, investigue cuándo es su cumpleaños y hágale un regalo. Y se va a dar cuenta que esta persona va a quedar noqueada, no va a entender cómo es que habiéndole hecho a usted tanto mal, usted le hace tanto bien. Así lo dice Marino, ¿no? O sea, nosotros al Señor le hicimos tanto mal. Y no solamente le hicimos, le hacemos tanto mal. Y Él solamente nos hace bien.